buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia y de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, quiero saludar a la mesa de honor al honorable magistrado Milton Ray Guevara, que nos acompaña en esta actividad, al licenciado Rafael quien es el presidente del Tribunal Constitucional y quien fuera el primer director de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Yo siempre he dicho que yo estoy cosechando lo que él sembró, o sea que voy en coche. Quiero saludar la presencia del licenciado Rafael del Toro Gómez, quien es el presidente de la Fundación Institucionalidad de Justicia. A su excelencia, el embajador de la República Dominicana ante el Reino Unido, mi amigo Olivo Rodríguez de Huerta, sí, del Reino de España, maestro del Derecho Administrativo Iberoamericano, uno de los más connotados expositores que tenemos en el país. Quiero saludar también, y quien es presidente también de la ADA y que coauspicia esta actividad, a la honorable magistrada, juez de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Consejo del Poder Judicial, la magistrada Sara Enríquez, quien se encuentra aquí también. Al magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuza, quien no es juez primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Tercera Cámara, que también se encuentra con nosotros. Al señor Crisanto Torres, quien es encargado de negocios de la Embajada de Colombia, que se encuentra aquí acompañándonos. También a Libardo Rodríguez, profesor experto en Derecho Internacional, en Derecho Administrativo, y que está dedicado a él esta jornada de Derecho Administrativo. Queremos darle las gracias por acompañarnos. Y con él saludar a su esposa y a su hija, quienes nos acompañan también en esta actividad. A Gregorio Montero, que es asesor del Ministerio de Administración Pública, que también nos acompaña en este evento. Y al licenciado Manuel Fermín, quien es el director académico de esta actividad. Así que, en nombre de quiero también saludar a la viuda de una de las personas que vamos a distinguir, de don Raimundo Amaro, de su familia que se encuentra. Como saben ustedes, Raimundo fue el maestro de Olivo, de Manuel, de Gregorio mío, y de mucha gente, sí, de Sara Enrique, yo creo que de muchos de los que estamos aquí. En nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia, agradecemos su presencia y le damos una cordial bienvenida a esta primera jornada anual de Derecho Administrativo, un espacio académico de discusión del ámbito de las ciencias jurídicas, donde trataremos diversos temas que tienen que ver con esta rama del derecho en honor al maestro Libardo Rodríguez, a quien estaremos reconociendo conjuntamente con el maestro Raimundo Amaro Guzmán, ambos pioneros de la consolidación del derecho administrativo, por su trayectoria como académicos y por los aportes que hicieron en esa disciplina, no solamente a Colombia, sino a nuestro país. Juristas fecundos, ambos, que enorgullecen no solamente a sus familias, sino también a nosotros que somos sus alumnos,
pero también que enorgullecen a su país. A ellos les dedicamos esta actividad. Agradecemos la participación de quien tendrá a su cargo una vez más la conferencia magistral y a su vez a quien está, como dije anteriormente, dedicada a la misma, al profesor Libardo Rodríguez. De igual manera, agradezco a Olivo Rodríguez Huerta en representación de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, así como a Manuel Fermín. Así como también, como dije anteriormente, a los invitados que componen la honorable mesa de honor. Durante la jornada que iniciamos en el día de hoy, se abordará un tema que tiene que ver con la esencia propia del derecho administrativo. En un primer momento, el profesor Libardo Rodríguez expondrá sobre la justicia administrativa en el marco del derecho transnacional. Como hemos dicho, un tema de suma importancia para los albores del derecho administrativo moderno. Es sumamente relevante que en nuestro país se continúe cultivando una cultura de academia crítica y propositiva en torno al derecho administrativo. La elaboración de políticas públicas, las propias cuestiones constitucionales, la contratación pública y estructuración del Estado dominicano tienen que ver con estas ramas de las ciencias jurídicas, por lo cual resulta una materia de primer orden para quienes nos encontramos inmersos en el mundo del derecho. A medida que avance el presente seminario, podremos contar con múltiples paneles que iniciarán en el día de mañana y que podrán sobre la mesa temáticas muy interesantes que nos permitirán entender desde una visión distinta el ordenamiento jurídico dominicano. En esta primera jornada anual tendremos un espacio para dialogar sobre la contratación pública, la tutela cautelar y ejecución de sentencias, la buena administración y la concesión, la función administrativa, el arbitraje y la corrupción pública, así como también el control jurisdiccional de la actividad administrativa de los entes reguladores y los derechos de participación de la ciudadanía en el marco de la contratación pública. Lo contencioso administrativo y el control de ello en clave de reforma. Todos los temas mencionados anteriormente son solamente la parte general de un amplio espectro de materias que se irán profundizando a medida que vaya avanzando esta actividad académica. Se trata, señores, de una actividad de alto calibre, esa es la verdad. En fin, nos sentimos comprometidos con la promoción de un pensamiento jurídico que impulse el desarrollo nacional, la democracia y los derechos fundamentales. Y por ello consideramos que esta primera edición de las jornadas anuales le sucederán sin dudas muchas otras oportunidades de análisis, discusión y síntesis creativa y renovadora del pensamiento jurídico dominicano. Con apoyo aspiramos a que las jornadas anuales de derecho administrativo pasen a formar parte integral de la cultura de quienes se interesan por el fortalecimiento y debate sobre derecho administrativo en nuestro país. Estamos sentando un antes y un después en esta materia y queremos dar todo nuestro respaldo desde nuestra institución. Nos sentimos orgullosos de que juntos seamos los protagonistas
de este hito histórico. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y les exhortamos a seguir participando de manera activa durante esta jornada anual con la cual podremos contribuir juntos al desarrollo del conocimiento, la búsqueda de nuevos instrumentos académicos para las ciencias jurídicas y generar espacios de debate crítico y eminentemente formativo. A continuación, quiero darle la palabra a Olivo Rodríguez Huerta en su condición de presidente de la ARA. Buenas tardes, casi buenas noches. Maestro y amigo doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, licenciado Rachi del Toro, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, maestro, amigo, a quien dedicamos estas primeras jornadas anuales del Derecho Administrativo, doctor Libardo Rodríguez, y en ellos tres un saludo a toda la mesa directiva. Me produce mucha satisfacción que con la ayuda siempre desinteresada de la Fundación Institucionalidad y Justicia podamos iniciar un nuevo ciclo para el derecho administrativo dominicano a través de la institucionalización de unas jornadas anuales que tendrán por objetivo siempre el debate fresco sobre los grandes temas que se estén en cada momento de su celebración realizando. Lo que se busca con estas jornadas anuales es que nunca jamás el derecho administrativo dominicano quede atrás, sino que vaya a la vanguardia de los grandes temas que se discutan o se debatan a nivel global con esta rama importantísima y clave del derecho público. Sin un desarrollo, ningún país sale adelante sin un desarrollo del derecho administrativo. El derecho administrativo va de la mano con la institucionalización. La institucionalidad de los países necesita una divulgación cada vez mayor de esta rama del derecho. El derecho administrativo es un aliado en consecuencia del fortalecimiento de las instituciones democráticas y es un aliado fundamental para la realización de la cláusula constitucional del Estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución proclama. El derecho administrativo, dentro de sus diferentes ámbitos, históricamente estuvo aquí en nuestro país impulsado por personas que araban en el desierto, profesora Rosina, don Raimundo, un grupo de gente, profesor Milton Ray, su tesis doctoral en Francia, precisamente sobre la institución de la explotación forzosa. Pero eran épocas muy difíciles. Ha costado mucho realmente hacer del derecho administrativo en la República Dominicana un tema de primera línea. Y para ello hemos contado nosotros con el generoso apoyo del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que como todos ustedes saben se ha celebrado, es de los pocos países donde se ha celebrado en dos ocasiones. En el año 2012 que tuvimos el privilegio de poder contar en presencia y dedicarle ese primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo a don Raimundo Omar Guzmán, a quien también hoy le rendimos un homenaje póstumo ante su reciente fallecimiento. Y en el año, apenas, aún no hace un año, en octubre del año pasado, el Congreso Internacional, en el marco de las jornadas del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, fue dedicado con toda justicia a la profesora
Rosina de la Cruz Alvarado, que, como todos saben, ha sido un guía, fuente de inspiración de muchas personas que entendemos esto que he señalado del derecho administrativo como un instrumento de racionalización del poder, como un instrumento de mejora de la administración. Debo nuevamente expresar mi gratitud a la FIMUS. Insisto, la FIMUS ha sido un aliado fundamental en estas tareas. No ha habido nunca ocasión que planteemos algún tipo de aventura a Sergio Tulio, que el día que no, dice, nos metemos en esto y si no sale, pues yo resolvemos. Y así. A Manuel Fermín, que tiene meses trabajando con mucho esfuerzo para que estas primeras jornadas que dedicamos al profesor Libardo puedan ser una realidad. Manuel, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por tu talento y por tu gran capacidad de organizar las cosas bien. Manuel también fue quien dirigió las jornadas del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo el año pasado, en ese gran congreso internacional dedicado a la Rosina de la Cruz Alvarado, y todos recordamos el inmenso cariño, la inmensa gratitud que todos sentimos por la magnífica organización que llevó a efecto. Así que, Manuel, muchas felicitaciones. Llevar el derecho administrativo a los niveles que ha estado llegando a la República Dominicana, obviamente no se puede hacer solo. Estas alianzas han sido indispensables. La incorporación nuestra al Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo ha sido clave porque nos ha permitido conocer a las grandes cabezas del derecho administrativo en toda Iberoamérica. Y le ha permitido a la República Dominicana ponerse a tono con las grandes transformaciones que se han ido dando en esta importante rama del derecho. En esta ocasión tenemos amigos que nuevamente nos dan la mano en este reconocimiento, en esta apertura de esta primera jornada, en este reconocimiento al maestro, el profesor Libardo, como los profesores Hernando, William, Miriam Ibanega, Guillermo Sánchez, doña Belén, Víctor Hernández Mendible, que es de los viejos aliados nuestros aquí con el tema del derecho administrativo, el profesor Andrés Matilla, que estará por aquí en el curso de las jornadas, y que todos ustedes son aliados básicos, fundamentales. Sin la ayuda de ustedes y de los demás colegas que integran el Foro Iberoamericano del Derecho Administrativo, este inmenso crecimiento por el interés en el derecho administrativo de la República Dominicana no hubiese sido posible. La presencia, poder interactuar de manera directa con ustedes ha sido una clave en este proceso de construcción que debe llevarnos a establecer instituciones sólidas. Cuando Manuel planteó la organización de esta primera institucionalización de las jornadas de derecho administrativo anuales, inmediatamente llegó a nuestra cabeza el nombre del profesor Libardo para dedicarle las mismas. Esto tiene una razón y una explicación. Durante mucho tiempo, nuestra maestra siempre nos enseñaba las reflexiones de los grandes profesores franceses, fundamentalmente la obra El Derecho Administrativo, el Presidio de Derecho Administrativo del profesor Jean Rivero, todo un clásico de nuestro derecho administrativo. Habíamos estado durante mucho tiempo desconectados un poco con el derecho administrativo de Iberoamérica, a pesar de que la profesora Rosina de la Cruz Alvarado siempre nos hacía referencia, nos mencionaba al profesor Rubén Carilla y a muchos profesores de Colombia, de Costa Rica y de otros países, creo que de Argentina también, de Chile, que
en el momento que hacía sus estudios de doctorado en París, también compartía. Es decir, la profesora era conocedora, ¿no?, de esa riqueza en el derecho administrativo iberoamericano. Pero, como la rama del derecho privado era la que más desarrollo había tenido históricamente aquí, bueno, el resto de los estudios se hacían en referencia a las obras francesas, y los abogados que les gusta escudriñar, juzgar las fuentes, bueno, estaban muy pendientes de que la librería de la Alianza Francesa trajera los libros de... Hoy se consiguen muy fáciles los libros, pero en aquella ocasión todo era muy difícil. Entonces, cada vez que llegaban ya se agotaban muy rápidamente las obras. Pero básicamente muy orientado hacia el tema, hacia el derecho civil. En una ocasión, nuestra querida amiga, magnífica jurista, Fabiola Medina, impulsó bastante todo el tema en aquellos coloquios famosos en la oficina de don Luis Heredia Bonetti, todo el tema del derecho de las sociedades comerciales y del derecho comercial en sentido general, toda una evolución muy vinculada con el tema, temas que no eran propiamente los asuntos constitucionales y de carácter administrativo. Entonces, les decía que lo del profesor Libardo era porque de las pocas obras que llegaban a una librería aquí, que ya desapareció, la librería América, traía los libros de tenis. Y yo recuerdo que un texto de la segunda edición de la obra del profesor Libardo del Consejo ya tiene 20 ediciones, la obra de Derecho Administrativo del profesor Libardo. La compré aquí y era de los pocos textos en español que teníamos de derecho administrativo. Entonces, los que no podían leer los textos jurídicos en francés, bueno, la obra del profesor Libardo se convirtió en un importante referente para quienes se interesaban precisamente por los estudios del derecho administrativo. Por la ventaja de que el profesor Libardo, que también como la profesora Rosina estudió en Francia, bueno, pues el impacto de la estructuración de su obra sobre derecho administrativo guarda mucha relación con la forma magnífica en que los franceses estructuran, ¿no?, los temas y las obras de derecho. De manera que en esto se produce un punto de aproximación entre lo que podían leer los textos en francés y aquellos que podían leer las obras en español. Y por ello, hoy día hacemos este homenaje, porque esa obra del profesor Libardo fue una obra que se sirvió de punto de referencia para mucha gente que pudo leer derecho administrativo entre nosotros en el mismo idioma. Y ha tocado la triste casualidad del reciente fallecimiento de don Raimundo, que fue otro entusiasta. Don Raimundo tenía unas relaciones magníficas, excelentes con administrativistas colombianos, destacaban los temas del derecho administrativo laboral, me llaman ustedes. Don Raimundo tuvo buenos amigos, fue un gran amigo, y junto con el profesor Rubén Caría fueron de los auspiciadores del Centro Latinoamericano para las Administraciones Públicas, fueron de los grandes impulsores conjuntamente. Todos recordarán lo que estuvieron en la jornada del año 2012, en aquella fiesta inaugural que hicimos, y lo contento que se puso don Raimundo cuando vio al profesor Rubén Carías, allí rememoraban un poco, ¿no?, aquella etapa inicial cuando ellos fueron a plantearle al doctor Balaguer, a principios de los 70, de la importancia de la reforma, de la modernización de la administración pública y de cómo una administración pública eficiente necesitaba el apoyo de estos temas. Bueno, y don Raimundo fue, todos lo conocemos, un entusiasta enorme del derecho público. No se limitó exclusivamente a la parte de promover la función pública, lo que él entendía como un requisito fundamental para el desarrollo en nuestro país de la administración y de una buena administración. También muchos estudios de ciencia de la administración ya.
más allá, un poco más allá del aspecto jurídico. Y bueno, de un entusiasta que hizo una gran labor a partir de a finales de los 70, principios de los 80, por reeditar las obras históricas del derecho administrativo entre nosotros, como eran los elementos del derecho administrativo del profesor Troncoso de la Concha, que aparecieron en el año 1938 por primera vez, y de convertir en libro el prontuario de legislación administrativa de don Manuel Amiama de los años 50, que era un texto bibliografiado y que don Raimundo convierte en un texto en una de sus etapas como director de la Oficina Nacional de Administración y Personal. Pero siempre fue un entusiasta enorme, de manera que me da pena, pero también me da alegría, y yo sé que don Raimundo está muy contento en ese lugar privilegiado que el Todopoderoso, en que el Todopoderoso le tiene, de que sigamos recordando de que su trabajo, sus esfuerzos no han sido en vano, y que estaremos permanentemente pensando en él cada vez que se hable de la administración. Su última obra cumbre fue realmente el impulso de la constitucionalización del derecho administrativo, recogido en el texto de la Constitución. Históricamente, muy pocas de las instituciones del derecho administrativo tenían ese punto de partida normativo en los textos constitucionales, y en la Constitución del año 2010, en ese tipo de trabajo en el que estuvo el profesor también Milton Ray Guevara, y que dio atrás, generó realmente que hoy día tengamos unas bases constitucionales muy explícitas en nuestro marco constitucional, y eso se lo debemos a don Raimundo Amaro Guzmán. Así que nuestro respeto y nuestro cariño. Quiero ya, serio, concluir, porque lo importante de esta noche son esos reconocimientos que tenemos y la conferencia del profesor Libano, a quien queremos agradecer, ¿no? Que aceptara de inmediato, cuando le propusimos estas jornadas, venir aquí a Santo Domingo para que podamos honrarlo presente y testimoniarle así esa gratitud por algo que nunca en la vida creíamos que el tiempo nos iba a juntar después, y de la manera tan junta que hoy día nos tiene, incluso en Madrid, ambos. Así que muchas gracias por este apoyo, muchas gracias a la FINJUS. Realmente la FINJUS sigue siendo una institución que está a la vanguardia de impulsar los temas que son importantes para poder encauzar al país por sólidas instituciones. Así que muchas gracias, Eder, y muchas gracias a todos ustedes. Bien. Ahorita lo del Reino Unido era para ver si ustedes estaban atentos. Era para ver si ustedes estaban atentos. Y están atentos. Era para ver si estaban atentos. Olivo lo digo, o sea, hay razones de sobras que fundamentan estos reconocimientos en la noche. El caso de don Raimundo Amaro, yo quiero llamar a Gregorio Montero para que conjuntamente entreguemos a su familia la placa. A don Raimundo no lo enterramos, lo sembramos. Hay gente que tú no la entierras, tú la siembras por lo que fueron, lo que hicieron en la vida. Yo quiero leer esta placa. Gregorio y yo vamos a bajar para no someter a la familia a riesgos. Y dice así: la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, en reconocimiento al doctor Raimundo Amaro Guzmán por su fecunda labor para la consolidación del derecho administrativo y la administración pública en República Dominicana. En Santo Domingo, Distrito Nacional, 1 de agosto del año 2018.
Quiero llamar a Olivo Rodríguez y a Manuel Fermín para que entreguen la placa de reconocimiento a nuestro querido profesor. Profesor, por favor. Dice así: Fundación Institucionalidad y Justicia y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, en reconocimiento al doctor Libardo Rodríguez por su labor precursora y extraordinaria para el desarrollo y difusión del derecho administrativo en Iberoamérica, centrado siempre en la defensa de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Santo Domingo, Distrito Nacional, el 1 de agosto del año 2018. Bien. Esa es la idea del profesor. Bueno, a continuación queremos pedirle al profesor que venga a dar la conferencia magistral. Quiero excusar al magistrado Herrera Carbucia, que tiene un compromiso, otro compromiso, presentando a la Suprema Corte de Justicia, y al presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Rafael del Toro Gómez, que también tiene otro compromiso, pero ya representando otra institución. Quiero saludar en primer lugar a los miembros de la mesa directiva, encabezados por el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, y del licenciado Rafael del Toro Gómez, presidente de FINJUS, así como a los demás magistrados y representantes de diversas entidades que nos acompañan en la mesa. Igualmente quiero saludar a la esposa e hijos del doctor Raimundo Amaro Guzmán, a mi colega la doctora Rosina, a mis colegas de otros países que se han hecho presentes en este acto y en este congreso, en estas jornadas, y a todos los presentes, igualmente agradecerles por su asistencia a estas jornadas. Pero además de ello, quiero agradecer de manera especial a los organizadores de estas jornadas, especialmente al doctor Sergio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, al querido amigo y colega de muchos años, el licenciado Olivo Rodríguez Huertas, presidente de la Asociación de Derecho Administrativo de la República Dominicana, al licenciado Manuel Fermín Cabral, secretario de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, quienes han sido los organizadores de este evento y quienes han sido los promotores y han tenido la iniciativa de hacer este evento en nombre de este
modesto profesor colombiano, a quien se han referido de múltiples maneras y con muy elogiosas palabras, muchas de ellas inmerecidas, y entre esas referencias han querido agradecer mi aceptación y mi presencia en este acto y en esta jornada, cuando soy yo quien debo agradecerles el haber tenido esa iniciativa, como se los expresé desde el primer momento en que me hicieron esa propuesta de que las jornadas estuvieran dedicadas a mi nombre. Soy yo, obviamente, quien debo agradecerles por esa generosidad, porque además de representar un homenaje a mi nombre, pues me trae realmente un recuerdo de mi vida académica, cuando, como lo ha dicho el licenciado Olivo en esta tarde, y me lo repitió, me lo expresó en esa ocasión, cuando yo le pregunté un poco tímidamente cuál era la razón por la cual habían pensado en mi nombre. Me explicó todo aquello que era realmente desconocido para mí. El haber sido mi libro de Derecho Administrativo uno de los primeros que se habían tenido a la mano aquí en República Dominicana, gracias a la labor de algún librero inquieto que buscaba libros de diferentes países y trajo el mío en esa época, y entonces el libro, como manual de Derecho Administrativo, fue uno de los primeros que empezaron a utilizarse en esta querida República Alemana. A todos ellos mis agradecimientos, y mis agradecimientos también especiales a mi esposa Gina, mi querida esposa Gina, y a mi hija Ana María, e igualmente a mi hijo Santiago, un poco en la distancia, pues ellas, especialmente ellas, con su presencia en este acto durante estos días, pues motivan mi interés y mi dedicación a esta especialidad de la rama del derecho, y con su presencia diaria también hacen posible que mis esfuerzos permanezcan en esas labores de investigación y de estudio del derecho administrativo. Igualmente quiero agradecer de manera especial a los colegas de diversos países de Iberoamérica que se encuentran en estas jornadas, y obviamente a los colegas de la República Dominicana en primer lugar, pero también a los colegas de Colombia, de Argentina, de Venezuela y de Cuba, que nos acompañan no solo en este acto, sino durante estos días de las jornadas. A todos ellos, muchas gracias. En relación con la conferencia, teniendo en cuenta que los temas de las jornadas son los de justicia administrativa y la contratación pública, cuando me pidieron que por favor pensara en algún tema para esta conferencia inaugural, les propuse, y así lo aceptaron, de un tema que he titulado, que he preparado bajo el título de la justicia administrativa y la contratación pública en el marco del derecho administrativo transnacional o global. Se trata en esta conferencia de establecer un marco para identificar un poco la filosofía que está detrás de esos dos grandes temas que se van a tratar durante estos días, el de la justicia y el de la contratación administrativas, pero dentro de esa concepción novedosa del derecho global, de la globalización del derecho en general.
claro, son apenas unas reflexiones en relación con un tema que apenas empieza a explorarse y del cual yo mismo, a pesar de que he dedicado algunos escritos a presentar algunas primeras ideas de ello, junto con otros estudios obviamente que se han hecho en diversos países, pues todavía son ideas muy generales. Pero he querido hacerla para ubicar esa visión de los dos temas principales de las jornadas frente a ese gran tema de la globalización. Ya otros colegas con mayor autoridad en relación con aspectos específicos durante el desarrollo de las jornadas expresarán reflexiones y tratarán puntualmente aspectos más concretos en relación con esa incidencia que hoy vivimos de los múltiples temas del derecho administrativo, pero especialmente de estos dos que son objeto de la jornada, con ese movimiento de globalización. En virtud de la formalidad de este acto, pues he querido leer los principales apartes de mi conferencia, que estará a disposición de los organizadores para que la publiquen si es su decisión, pero frente a la cual entonces voy a proceder para darle la solemnidad que esta primera conferencia presenta. Voy a leer los principales apartes, tratando de no extenderme más del tiempo que me han solicitado desde el comienzo de la organización. Como consecuencia del fenómeno más amplio conocido como la globalización, que se inició fundamentalmente con una connotación económica y de mercado, se ha comenzado también más recientemente a hablar de la globalización del derecho en sus diferentes expresiones o ramas. Este fenómeno, también conocido como la internacionalización del derecho, no solo afecta al derecho administrativo, sino que se extiende prácticamente a todas las demás ramas de la ciencia jurídica. En este sentido podemos citar los casos del derecho penal y su afectación con la creación de la Corte Penal Internacional y de otras cortes penales internacionales, del derecho laboral con los compromisos adquiridos por los estados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, o del derecho comercial con los acuerdos suscritos al amparo de la Organización Mundial del Comercio. En cuanto al derecho administrativo, se han comenzado a producir estudios académicos sobre lo que empieza a llamarse derecho administrativo global, aún por fuera de los manuales tradicionales, lo que ha llevado incluso a referirse a este nuevo tema como un nuevo capítulo del derecho administrativo. De acuerdo con varios de esos estudios, al interior del derecho administrativo, este nuevo tema tiene incidencias en los diferentes subtemas generales propios de esta rama del derecho, como es el caso del reconocimiento de una especie o presunta administración pública transnacional, una función administrativa transnacional, una normatividad transnacional y un control de la normativa y de las actuaciones de la administración pública transnacional. Sin embargo, a pesar de que el fenómeno de la globalización ha venido presentándose de manera acelerada al amparo de las nuevas tecnologías de la información, en el campo del derecho esta situación apenas se ha venido delineando con lentitud, hasta el punto de que la mayoría de los manuales sistemáticos de derecho administrativo muy poco se refieren a este fenómeno, y los que lo hacen apenas comienzan a analizar el mismo en relación con aspectos específicos. Al respecto, vale la pena comenzar por hacer notar que tradicionalmente se había considerado
que el derecho administrativo era una expresión típica del derecho interno de cada país. Sin embargo, esa concepción como derecho interno no excluía algunas relaciones con el derecho internacional tradicional, en la medida en que la aplicación práctica de las convenciones y tratados internacionales en cada uno de los estados que son parte de esos acuerdos requiere algunas veces de la expedición de normas internas por el desarrollo. Puede afirmarse que esas relaciones tradicionalmente fueron limitadas por el concepto ortodoxo de soberanía y por la debilidad del carácter realmente vinculante de muchos tratados y convenciones que muchas veces se limitan a establecer principios orientadores en las respectivas materias y que carecen de instrumentos efectivos para garantizar la aplicación de las normas fijadas en ellos. Pero esta situación ha venido cambiando de manera muy importante en la medida en que los fenómenos de la globalización de la economía y de las comunicaciones han producido unas relaciones cada vez más fuertes entre el derecho interno y el internacional. En el caso del derecho administrativo, también es evidente que cada vez más se nutre de fuentes provenientes del derecho internacional, como se constata con los ejemplos, entre otros, de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, de los tratados que regulan la utilización de bienes públicos, como los de telecomunicaciones o del medio ambiente, de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión. Estas relaciones cada vez más estrechas han venido planteando múltiples problemas jurídicos, algunos de los cuales ya han sido objeto de atención por parte de la doctrina, como es el caso de las relaciones entre la Unión Europea, los países miembros de esa Unión y los habitantes de los mismos países, hasta el punto de permitir actualmente el reconocimiento de un derecho comunitario que tiene sus orígenes en el derecho internacional, pero que ha adquirido en Europa una personalidad propia como producto de sus rasgos característicos, que por otra parte se han venido reproduciendo en otras regiones del mundo, aunque con desarrollo y análisis más limitados. Todas esas figuras constituyen actualmente un conjunto de fuentes normativas que superan los límites de los estados, pero que pueden tener o tienen aplicación en la vida administrativa de los miembros o habitantes de un estado en particular o aún de una pluralidad de estados. El análisis académico de esta situación ha dado lugar a diversos intentos de identificación en la doctrina. Así, algún sector habla del derecho administrativo internacional y otro sector habla del derecho administrativo global para referirse a aspectos que comprenden diversos sectores de la problemática de la globalización en materia jurídica y concretamente en la del derecho administrativo. Frente a esas expresiones que todavía son un tanto confusas, nos parece, sin que la que proponemos ya no lo sea, proponemos una más comprensiva, que es la denominación de derecho administrativo transnacional o global, por lo menos con las dos connotaciones, en un sentido amplio, como el derecho aplicable a todas las situaciones que superan los límites de los estados, pero que pueden tener o tienen incidencia en la vida administrativa de los mismos o de sus habitantes, incluyendo las situaciones derivadas de los tratados internacionales tradicionales, de las organizaciones internacionales, de las organizaciones comunitarias y de los órganos tradicionales que también ya existen de manera independiente a un tratado internacional. Todos esos fenómenos conllevan o implican un conjunto de fuentes normativas transnacionales que plantean, como hemos dicho, diversos problemas en el campo del derecho administrativo, como son, por ejemplo, el de la ampliación de las fuentes de la legalidad aplicables a las autoridades internas y a los habitantes de cada estado, y el desplazamiento en algunos casos de las autoridades internas, tanto legislativas como administrativas y judiciales, por autoridades supranacionales.
Igualmente aparece el problema del reconocimiento de la existencia y eventual eficacia de una especie de principio supranacional. Esto es, de unos principios jurídicos aplicables a la expedición, aplicación e interpretación de la normatividad supranacional, así como a las actuaciones de las autoridades supranacionales. Pero además, otro problema que se deriva de esa diversidad de fuentes supranacionales o transnacionales tiene que ver con la existencia de garantías judiciales suficientes y sólidas que aseguren su cumplimiento tanto por los estados como por los sujetos de derecho. En ese sentido, junto con las nuevas fuentes normativas, en el ámbito transnacional se han venido creando tribunales de justicia encargados de hacer cumplir tales normatividades. Dentro de ese marco, la mayor parte de los problemas jurídicos que plantea este fenómeno han sido analizados ya en un buen grado de detalle en relación con el llamado derecho comunitario, en virtud del desarrollo que ha tenido este derecho en la Unión Europea. También encontramos algunos estudios importantes en relación con las organizaciones internacionales en general, aunque en este caso más dedicados a sus aspectos históricos y organizacionales que a los aspectos propiamente jurídicos sustanciales. Pero en relación con los aspectos de fondo que puedan llevar a la construcción de una teoría jurídica general aplicable a este fenómeno, la doctrina apenas comienza a hacer algunos esfuerzos no muy sistemáticos. En el caso de este trabajo, hemos querido identificar especialmente tres temas, tres casos especiales en los cuales se encuentra esa relación entre el derecho administrativo transnacional o global y temas o generales o específicos propios del derecho administrativo. El primer caso que hemos querido destacar, y son casos apenas ejemplares a título de ejemplo, porque existen muchos otros, el primer caso que hemos querido destacar es el de la normatividad comunitaria y el control contencioso en el derecho comunitario, que tiene que ver lógicamente con la justicia administrativa. La consolidación de las comunidades económicas ha venido dando lugar a la aparición de una nueva rama del derecho, con rangos y autonomía propios, conocida como derecho comunitario, que tiende a ser reconocido como un subsistema jurídico, con un sistema de fuentes propio y con unas particulares relaciones con las diversas ramas del derecho tradicionalmente reconocidas, pero igualmente basado en la suscripción de tratados internacionales. Esta rama del derecho se configura de manera particular en cada una de las comunidades, dando lugar así a la aparición, especialmente en primer lugar y de manera más importante, del derecho comunitario europeo, pero con otras connotaciones y con menor desarrollo. Puede empezar a hablarse del derecho comunitario andino, de un derecho comunitario del Mercosur, del derecho comunitario del sistema de integración centroamericana, de un derecho comunitario de la Comunidad del Caribe, etc. Aunque, como ya expresé, todos ellos con diferentes grados de desarrollo. En ese contexto debe señalarse que el reconocimiento de la existencia del derecho comunitario implica diversas consecuencias sobre el derecho administrativo, como son las del desplazamiento en algunos casos de las autoridades administrativas internas por autoridades comunitarias, el desplazamiento del juez administrativo interno por el juez comunitario y la ampliación de las fuentes de la legalidad aplicables a las decisiones de las autoridades internas. Frente a esas diversas consecuencias, la doctrina ha resaltado que, como lo hemos ya repetido varias veces, tal vez sin duda la de mayor relevancia para el derecho administrativo es la que tiene que ver con la ampliación del sistema normativo y de la creación de nuevas fuentes. Pero además, en cuanto al control jurisdiccional,
El ejemplo del derecho comunitario nos permite constatar que el control jurisdiccional de las decisiones de las autoridades comunitarias, en muchos casos, no es competencia de los jueces administrativos internos de los países miembros, sino de tribunales que han sido creados por esas mismas organizaciones comunitarias. Es el ejemplo de la Corte Europea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otros. Son los que puedo citar con mejor conocimiento del caso. Asimismo, y de manera más trascendente frente a la estructura clásica del derecho administrativo, la realidad revela que diversas decisiones del orden interno, es decir, adoptadas no por autoridades comunitarias, sino por autoridades internas de cada Estado, pueden ser objeto de control por las instancias administrativas y aún jurisdiccionales, ya no nacionales o internas, sino de la respectiva comunidad. Es así como en el caso de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es el competente en algunos casos para juzgar la legalidad de los actos, conductas y omisiones de las autoridades administrativas internas, desplazando la competencia de los jueces administrativos de los Estados miembros en muchos casos. En efecto, la principal tarea del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consiste en controlar la legalidad de los actos comunitarios y garantizar la interpretación y aplicación uniforme del derecho comunitario a través del recurso de anulación, el recurso de omisión y la excepción de ilegalidad. Pero además el citado tribunal tiene una competencia muy importante en materia administrativa, cual es la de conocer de la responsabilidad de los Estados por el incumplimiento del derecho comunitario y ordenar el resarcimiento de los perjuicios a que haya lugar, lo cual se hace efectiva a través de un recurso llamado de incumplimiento consagrado en las normas comunitarias. De otra parte, en el caso de la comunidad andina, basta con mencionar que a pesar de que tiene una presencia bastante menor que el Tribunal de las Comunidades Europeas, allí están previstas también acciones específicas, mecanismos jurisdiccionales específicos que proceden ante ese tribunal, como son la acción de nulidad, la acción de cumplimiento y también una instancia conocida como la instancia de interpretación prejudicial, a través de la cual este tribunal interviene y afecta de alguna manera las decisiones de los tribunales administrativos internos de los países miembros de la Comunidad Andina. Pero además de esos casos de derecho comunitario que tocan diversos aspectos propios del derecho administrativo, pues hay dos casos de especial relevancia que he querido mencionar en esta charla y que son precisamente los que se van a tratar en esta jornada, que son los casos de la responsabilidad, que tiene una estrecha relación con el caso de la justicia, como lo vamos a ver, y el tema de la contratación pública. En relación con el caso especial de la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos, encontramos lo siguiente. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con ocasión de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948 y de la suscripción de la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950, ha venido creciendo en el mundo la preocupación por parte de los Estados en relación con la protección de estos derechos. Esta preocupación comenzó a hacerse más visible en la década de los 60 del siglo XX, con la suscripción de diversas convenciones internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo en 1966, en que se suscribieron en el seno de la ONU el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
mientras que en 1969, en el seno de la OEA, se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, la doctrina ha resaltado que el derecho internacional se ha convertido en una nueva fuente de la responsabilidad patrimonial de los Estados, lo cual puede ser entendida desde dos puntos de vista complementarios. De una parte, el deber de los Estados de respetar las normas del derecho internacional que se incorporan al derecho interno, y de otra parte, en especial la de los derechos humanos, y de otra parte, la posibilidad de que los Estados sean condenados por los tribunales de derecho internacional y en particular por los tribunales de derechos humanos. Esta influencia del derecho internacional sobre el derecho de la responsabilidad patrimonial del Estado constituye sin duda alguna una expresión de la responsabilidad administrativa creciente en el derecho contemporáneo, especialmente en el sistema interamericano de derechos humanos, curiosamente, donde se ha venido condenando patrimonialmente a diferentes estados americanos por violación a los derechos consagrados en dicho sistema. Sin embargo, debe hacerse notar que se trata de una situación limitada en tanto que es una solución subsidiaria, pues ella es procedente únicamente cuando la justicia y los recursos internos, esto es, los del propio Estado, no han funcionado adecuadamente y las víctimas no han sido reparadas integralmente. En el sistema interamericano de derechos humanos, se consagran de una parte los deberes de los Estados y los derechos humanos que se reconocen y protegen, y de otra, instrumentos de protección de dichos derechos y órganos encargados de aplicar esos instrumentos para lograr una efectiva garantía de los mismos derechos. Es así como la Convención consagra diversos deberes para los Estados, entre los cuales está el respeto por los derechos, libertades y garantías consagradas en dicho instrumento, así como el de adoptar las medidas legislativas o administrativas necesarias para garantizar dichos derechos. De esta manera, el incumplimiento de sus deberes podrá dar lugar a la declaración de responsabilidad patrimonial del respectivo Estado ante autoridades internas o ante autoridades del sistema interamericano de derechos humanos. Es así como la Convención creó como órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de estos deberes del Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por una parte, la Comisión puede hacer recomendaciones sobre casos en los cuales se ha producido la violación de los derechos consagrados en el Pacto de San José, las cuales pueden implicar un reconocimiento de la responsabilidad del Estado mencionado. Y por su parte, la Corte Interamericana puede intervenir cuando se agota el procedimiento ante la Comisión sin que se logre una solución. En esa circunstancia, la Comisión pondrá en conocimiento de la Corte Interamericana el caso, quien a su vez podrá proferir una decisión judicial que ordene la reparación de perjuicios, decisión que será de obligatorio cumplimiento para las autoridades internas. Para el efecto, la Corte parte de la idea de que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de ampararlo, de repararlo adecuadamente. En cuanto a la aplicación de las normas transnacionales de derechos humanos por parte del juez nacional, ya no por el juez internacional, sino por los respectivos jueces nacionales, es preciso anotar que en el derecho internacional de los derechos humanos y los pronunciamientos de los tribunales especializados en esa materia, especialmente la Corte Interamericana, han impactado directamente en la jurisprudencia o las jurisprudencias internas. Así, en el caso de Colombia, el Consejo de Estado no solo ha impuesto condenas como efecto de la violación de los derechos consagrados en el Pacto de San José, sino que ha comenzado a fundamentar sus decisiones en consideraciones de la Corte Interamericana y a adoptar medidas indemnizatorias que rebasan las tradicionales condenas pecuniarias que incluyen medidas de satisfacción, rehabilitación y garantía de no repetición en concordancia con el desarrollo de dicha figura, el desarrollo que dicha figura se ha hecho en la Corte Interamericana,
y de una manera que modifica en parte muy importante la tradición jurisprudencial simplemente nacional, que tenía parámetros en buena medida, en cierta medida diversos a los que aplica la Corte Interamericana, pero que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha adoptado como jurisprudencia propia en los últimos tiempos. En tercer lugar, el caso especial de la contratación pública. El tema de la contratación pública ha sido uno de los más impactados por la expedición de normas internacionales de muy diversas clases, como tratados de normas internacionales, como algunos tratados multilaterales, normas comunitarias, los tratados bilaterales de inversiones y los tratados de libre comercio. Esta diversidad de fuentes normativas transnacionales ha venido incidiendo en el tema de los contratos públicos en general en dos grandes aspectos. De una parte, condiciona la creación y aplicación de reglas nacionales en materia de contratación pública, y de otra parte impone directamente reglas de conducta a las autoridades administrativas con competencias contractuales. Veamos, hagamos algunas referencias muy generales a los diferentes ejemplos que hemos mencionado. En relación con la diversidad de normas transnacionales que han venido incidiendo en el tema de la contratación pública, hemos mencionado, o vale la pena mencionar en primer lugar, el acuerdo de compras públicas de la Organización Mundial del Comercio, suscrito en 1994 y revisado en 2006, el cual contiene diversas normas que tienen como finalidad la apertura de los contratos públicos a los mercados internacionales. Este acuerdo se aplica a algunos contratos públicos celebrados por las autoridades de los estados signatarios del mismo y establece un conjunto de derechos y obligaciones relacionados con las leyes, reglamentos y procedimientos y prácticas nacionales, dentro de los cuales se destacan los principios de no discriminación, transparencia y utilización de medios electrónicos, así como diversas obligaciones en los trámites de los procedimientos de celebración de contratos públicos. Respecto a este acuerdo de compras públicas, es relevante hacer notar que en el seno de la Organización Mundial de Comercio existe un sistema de solución de diferencias que no se tramita propiamente ante un tribunal internacional, pero que supone un esquema cercano a los de característica jurisdiccional para garantizar la vigencia de las decisiones adoptadas en el marco de ese acuerdo. Aunque sobre la base de que quienes son parte de las controversias son los estados y no los sujetos afectados directamente. Dicho sistema de solución de diferencia se adelanta en tres etapas básicamente: una primera etapa de consultas, en la cual los estados intentan solucionar directamente sus diferencias; la creación, en segundo lugar, de un llamado grupo especial, que es una instancia independiente de los estados en conflicto que busca dar solución a la controversia; y en tercer lugar, el trámite de un recurso ante un órgano de apelación ad hoc, que también es una instancia independiente de los estados. Por otra parte, como hemos mencionado, pero desde el punto de vista general, pero aquí las referencias, las reflexiones alrededor del tema de la contratación pública, aparecen las normas comunitarias, las cuales han tenido un especial protagonismo en materia de contratación pública, pues desde finales de la década de los 80 y comienzos de la década de los 90, en la Unión Europea han venido apareciendo normas comunitarias, especialmente unas llamadas directivas, acompañadas de decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las cuales se han tratado diversos aspectos de la contratación pública, hasta el punto de que actualmente se afirma que existe todo un sistema de principios y reglas, tanto sustanciales como procesales, sobre procedimientos de preparación, selección, adjudicación y ejecución de los contratos de obras, suministros y servicios públicos, así como respecto de proyectos de colaboración público-privada. Este conjunto de normas comunitarias en ocasiones implica la creación de obligaciones directas para las autoridades administrativas que adjudican, celebran y ejecutan contratos públicos,
y en otros casos, que son la mayoría, imponen obligaciones de desarrollo legislativo para los estados, situación que explica que las grandes leyes, como hace notar algún doctrinante, las grandes leyes sobre contratos públicos en Europa han venido cambiando prácticamente cada 10 años. Al respecto de señalarse que la eficacia de dicha normatividad comunitaria ha venido siendo asegurada por la decisiva participación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien con base en los medios de control tradicionales del contencioso comunitario, además de resolver los conflictos específicos llevados ante esa instancia, ha impuesto sanciones y exhortos a los diversos Estados miembros que aseguran la eficacia, o poner ánimo a asegurar la eficacia de esas normas comunitarias. En tercer lugar, y ya casi para terminar, de manera reciente, esto es a partir de mediados de la década de los 90, aparecen los tratados bilaterales de inversiones y los tratados de libre comercio, que son instrumentos internacionales que buscan la protección de la inversión extranjera en el primer caso y el aumento de los flujos comerciales en el segundo caso. Estos tratados suelen consagrar capítulos sobre compras públicas o preceptos generales sobre contratación pública. En relación con los tratados de libre comercio, inicialmente fueron suscritos entre dos estados, pero más recientemente han sido celebrados entre bloques de estados, con un estado particular, como son los casos de la Unión Europea con Colombia y Perú, y entre bloques de estados entre sí, como es el caso de la Unión Europea y un bloque de países centroamericanos. Por su parte, también en el marco de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur se han desarrollado negociaciones pendientes a la celebración de algún acuerdo de libre comercio, las cuales hasta el momento, sin embargo, no han logrado concretarse. Pero el contenido general de los capítulos de compras públicas en los tratados de libre comercio está compuesto principalmente por regulaciones sobre parámetros generales de procedimientos de contratación que incluyen la consagración de principios tales como la libertad de acceso, el derecho de defensa, la publicidad, la transparencia y la independencia. Ese bloque normativo impone fuertes obligaciones para los estados cuando pretenden celebrar contratos públicos de los cobijados por el ámbito de aplicación de los correspondientes tratados, obligaciones que en algunos casos son de hacer en el sentido de incluir en los procedimientos de contratación interna reglas que fomenten la aplicación de tales principios, y en otros casos obligaciones de no hacer, es decir, de no imponer limitaciones que impidan la participación en condiciones semejantes a empresas y ciudadanos de las partes del correspondiente tratado. Además, tanto los acuerdos bilaterales de inversión como los tratados de libre comercio consagran mecanismos de solución de controversias derivadas de la violación de los derechos y garantías consagrados en los mismos, normalmente asociados al arbitraje de inversión, que, como se ha reconocido, es una expresión del derecho administrativo global, en el sentido de que no se trata de resolver una controversia sobre la ejecución de un contrato, sino de la protección de los derechos derivados de un tratado de protección de inversiones y fomento del libre comercio, por ser asuntos de interés público y por lo mismo pertenecen al derecho administrativo o al menos al derecho público. Finalmente, el último punto relevante que queremos destacar en materia de contratación pública tiene que ver con la influencia que los organismos multilaterales han venido teniendo en el desarrollo de la legislación de la contratación pública en los diferentes estados. En ese sentido, es decir, ya un paso más, porque ni siquiera se trata de la celebración de tratados o de convenios internacionales, sino de iniciativas unilaterales de presión, en cierta forma, a los estados. En ese sentido, se pueden destacar los proyectos de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional sobre leyes modelo en materia de compras públicas, producido en 2011,
y de contratación de proyectos de infraestructura con financiación privada en el año 2000. Y por su parte, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de sus propios reglamentos de compras para los temas que se producen se contratan con recursos provenientes de sus créditos, en la última década han publicado diversas sugerencias de buenas prácticas y aún guías legislativas que han influenciado la expedición de las leyes contractuales en los diferentes estados. De tal manera que, como conclusión, podríamos decir que el mensaje que resulta de estas reflexiones, el mensaje tal vez general pero básico de estas reflexiones, es que actualmente cada vez que pensamos o que analizamos o que discutimos o que desarrollamos o en un proceso judicial o académicamente un tema de derecho administrativo, ya no es suficiente, como hasta hace muy poco tiempo todos los administrativistas hacíamos, el preguntarnos cuál es el régimen jurídico entendido, cuál es la normatividad propia, la del Estado propio, y cuál es la jurisprudencia de nuestros respectivos jueces sobre el respectivo tema, sino que ahora, además de hacer lógicamente y necesariamente esa reflexión, habrá que preguntarse en cada caso sobre este tema. Habrá normatividad supranacional y habrá jurisprudencia supranacional que nos sea aplicable en cada caso y en cada estado, porque sin esta última reflexión los casos y las reflexiones y los estudios sobre cada uno de los temas serán incompletos. Muchas gracias. Quiero agradecerle al profesor su excelente cátedra. Gracias, profesor, por esa conferencia en nombre de la Fundación y de todos los presentes. Quiero agradecerle a todos ustedes el apoyo que le han dado a esta actividad. Créanme que se nos ha desbordado. O sea, el interés que han mostrado es impresionante. Así que a los maestros de Colombia, de Venezuela, al cubano amigo mío que anda por ahí, y a los dominicanos, yo creo que se deben de sentir muy, muy contentos por el apoyo recibido por todos ustedes. A la mesa principal y a la Argentina, así mismo, así mismo. Era para ver si estaban atentos otra vez. Profesor Milton Guevara, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Fabiola, a ti también. Gracias por estar aquí. Profesora Rosina, gracias. Lo queremos invitar ahora a todos ustedes a un refrigerio, pero antes, el registro mañana comienza a las 8. Es un programa muy intenso, pero muy intenso. Hasta tal punto que tenemos una hora que se supone que vamos a terminar, pero no sabemos si vamos a terminar esa hora. Así que muy buenas noches a todos y ahora seguimos compartiendo en el café.